Los valores de verdad de P, 4 verdaderos, 4 falsos. Negamos a Q, es decir, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Operamos estas columnas de P con no Q con el conectivo de la condicional. Recordemos, en el caso de la condicional, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, nos va a dar como resultado falso. Operando. Copiamos los valores de verdad de R. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso y un verdadero y un falso. Negamos a Q, es decir, negando 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Operamos R con no Q con la condicional. Verdadero falso nos va a dar falso, aquí verdadero falso también nos va a dar falso. El resto va a ser verdadero. Ahora operamos las columnas que están de color verde con el conectivo de la conjunción, es decir, con I. En el caso de I es verdadero cuando ambos son verdaderos. Aquí tenemos 1, aquí hay 2, 3, 4 y 5. Operando. Escribimos los valores de verdad de no P, es decir, negamos a P, negando 4 falsos, 4 verdaderos. Ahora operamos estas columnas que están de color mostaza con el conectivo de la conjunción, es decir, con I. Solo va a ser verdadero si ambos son verdaderos. Esto va a ocurrir en las últimas 3 filas. Esta columna de color rojo viene a ser el resultado de los corchetes. Escribimos los valores de verdad de Q. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para finalizar, ahora operamos esta columna de color rojo con esta otra columna que también tiene el mismo color, con la condicional. Recordando, en la condicional, si el primero es verdadero y el segundo es falso, nos va a dar falso. Aquí tenemos 2 casos. El resultado final sería verdad, 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 falso, falso. Recordamos que si el resultado, como en este caso, nos trae verdaderos y falsos, es contingencia. Entonces ya podemos concluir que el argumento lógico no es válido. Para que el argumento lógico sea válido, el resultado debe ser tautología, es decir, los valores de verdad deben ser verdaderos. Ahora, si el resultado final es contradicción, también es un argumento lógico no válido. Valor de verdad de proposiciones. Ejemplo 1. Para calcular el valor de verdad de una proposición, primero llevamos a su forma simbólica. No es cierto que. Negación. 7 no es menor que 9. No P. Simbólicamente, no P. Ahora calculamos el valor de verdad de P. P, 7 es menor que 9. Verdadero. Copiamos no P. Reemplazamos a P por su valor de verdad,
P verdadero. Negamos a verdadero nos da falso. Negamos a falso nos da verdadero. Es decir, la proposición no es cierto que 7 no es menor que 9 es verdadera. Ejemplo 2. 7 más 2 es igual a 4. P. 1 no es menor que 3. No Q. El conectivo de la conjunción, es decir, I. Simbólicamente, P y no Q. Calculamos los valores de verdad de P y Q. P. 7 más 2 es igual a 4. Falso. Q. 1 es menor que 3. Verdadero. Copiamos P y no Q. Reemplazamos a P y Q por sus valores de verdad. P falso. Q verdadero. Operando, negamos a verdadero nos da falso. Falso y falso nos da falso. En conclusión, la proposición 7 más 2 es igual a 4 y 1 no es menor que 3 es falsa. Ejemplo 3. ¿Es falso que? Negación. 7 es mayor que 2. P. 3 no es menor que menos 1. No Q. El conectivo de la disyunción inclusiva, es decir, O. Simbólicamente, no P o no Q. Calculamos los valores de verdad de P y Q. P. 7 es mayor que 2, verdadero. Q. 3 es menor que menos 1, falso. Copiamos no P o no Q. Reemplazamos a P y Q por sus valores de verdad. P verdadero. Q falso. Operando. Negamos a falso nos da verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Negamos a verdadero nos da falso. Es decir, la proposición es falso que 7 es mayor que 2 o 3 no es menor que menos 1 es falsa. Ejemplo 4. No es cierto que, negación. Hoy no es sábado. No P. Mañana es lunes. Q. El conectivo de la condicional. Vamos a determinar los valores de verdad de P y Q. Simbólicamente, no P, entonces Q. Ahora vamos a determinar los valores de verdad de P y Q. Sin embargo, debemos advertir que este video se está grabando hoy, que es un día sábado. P. Hoy es sábado, verdadero. Q. Mañana es lunes, falso. Copiamos no P, entonces Q. Reemplazando a P y Q por sus valores de verdad, P, verdadero. Q, falso. Operando. Negamos a verdadero nos da falso. Falso, entonces falso nos da verdadero.
negamos a verdadero, nos da falso. Es decir, la proposición no es cierto que si hoy no es sábado, entonces mañana es lunes, es falsa. Tabla de valores de verdad. Ejemplo 1. Construye la tabla de verdad de la proposición compuesta no P, entonces no R y no Q, o no P o bien Q. Construimos una tabla, tenemos las proposiciones P, Q y R, copiamos la proposición compuesta. Ahora vamos a calcular las combinaciones con los valores de verdad de P, Q y R. Para ello utilizamos una fórmula, 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones. En este caso son 3. Sería 2 al cubo. Operando 2 al cubo es igual a 8. Es decir, las combinaciones de valores de verdad de P, Q y R van a ser 8. La mitad, 4 verdaderos, 4 falsos. Esto ubicamos en la primera columna, es decir, en la columna de P. 4 verdaderos, 4 falsos. En la columna de Q, la mitad del anterior inmediato, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos. En la columna de R, la mitad del anterior inmediato, es decir, un verdadero y un falso. Ahora vamos a operar de acuerdo a los signos de agrupación. Copiamos los valores de verdad de P. P es 4 verdaderos, 4 falsos. Negamos a R. Negando sería falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero. Ahora operamos P y no R con la condicional. En el caso de la condicional, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, nos da como resultado falso. En los demás casos siempre va a ser verdadero. A esta columna resultado de los paréntesis llamaremos columna 1. Tenemos la negación de los paréntesis, es decir, vamos a negar a la columna 1. Negando tendríamos verdadero, falso, verdadero y el resto falso. A esta columna llamaremos columna 2. Negamos a Q. Negando sería 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. A esta columna llamamos 3. Ahora vamos a operar la columna 2 con la columna 3 con el operador de la conjunción, es decir, con I. En el caso de la conjunción o I, solo es verdadero si ambos son verdaderos. En este caso tendríamos verdad, verdad, verdadero en la tercera fila. El resto es falso. A esta columna llamaremos columna 4. Esta columna 4 es el resultado de los corchetes. Vamos al otro lado, en los paréntesis. Negamos a P, negando a P tendríamos 4 falsos, 4 verdaderos. Copiamos los valores de verdad de Q, 2 verdaderos, 2 falsos. Operamos no P, Q con o bien, es decir, la disyunción exclusiva. Recordamos que en el caso de la disyunción exclusiva, si los valores de verdad son diferentes, es verdadero. Si los valores de verdad son iguales, tendríamos falso. A esta columna llamaremos columna 5. Y para finalizar, vamos a operar la columna 4 con la columna 5 con
el operador de la disyunción inclusiva. En este caso de la disyunción inclusiva, solo es falso si las dos proposiciones son falsas. Ahí tenemos. El resto va a ser verdadero. Entonces tenemos la columna resultado o columna final. El resultado lleva un nombre, en este caso, como encontramos verdaderos y falsos, se llama contingencia. Leyes del tercio excluido. Primera ley, P o no P equivale a verdadero, es decir, si tenemos una proposición o la negación de esta proposición equivale a verdadero. Ejemplo, P entonces Q o no P entonces Q. Como se puede observar, tenemos una proposición o la negación de esa proposición. El resultado verdadero. Segunda ley, P y no P equivale a falso, es decir, dada una proposición y la negación de esta proposición, su equivalente es falso. Ejemplo, tenemos P o bien Q y no P o bien Q. La proposición P o bien Q se repite. Aplicando la segunda ley del tercio excluido tendríamos falso. Ley de involución o doble negación. No P equivale a P, es decir, la doble negación de una proposición equivale a la proposición. Ejemplo, no P o Q. Como se puede observar, hay doble negación, entonces el resultado es P o Q. Ley de idempotencia. Idempotencia significa igual valor. La primera ley, P o P equivale a P. Es decir, una proposición o la misma proposición es equivalente a la proposición. Ejemplo, no P I R O, no P I R. Como se puede observar, tenemos una proposición o la misma proposición. El resultado sería no P I R. Segunda ley de idempotencia, P y P equivale a P, es decir, una proposición y la misma proposición equivale a esa proposición. Ejemplo, P entonces R y P entonces R. Observamos, tenemos una proposición y la misma proposición. Su resultado, la proposición, es decir, P entonces R. Leyes conmutativas. Conmutar significa cambiar de lugar u orden. La primera ley, P o Q equivale a Q o P. Como pueden observar en esta primera parte, P o Q equivale, Q ocupa el segundo lugar, pasa a ocupar el primer lugar en su equivalencia, y P, que ocupaba el primer lugar, pasa a ocupar el segundo lugar. Es decir, se conmutan. Ejemplo, no P o Q. Aplicando la ley conmutativa, Q va al primer lugar, no P al segundo lugar. Tendríamos Q o no P. Otro ejemplo, P o no Q y T. Conmutando, en el primer lugar tenemos no Q y T, o en el segundo lugar P.
Segunda ley conmutativa. P y Q equivale a conmutando, o sea, cambiando de lugar, Q y P. Ejemplo, P y no Q. Conmutando, no Q ocupa el primer lugar y P el segundo lugar. Tendríamos no Q y P. Ejemplo, no Q o P y R. Conmutando o cambiando de lugar, R va al primer lugar y no Q o P al segundo lugar. Tendríamos R y no Q o P. Leyes asociativas. Tenemos P, O, Q o R. Para asociar, los conectivos deben ser iguales, es decir, estas proposiciones deben estar relacionadas con el mismo operador. En este caso tenemos O, es decir, la disyunción inclusiva. Podemos asociar de la mejor forma. Por ejemplo, asociamos la primera proposición con la segunda, P, O, Q, O, R. Aquí asociamos la segunda proposición con la tercera. Tendríamos P, O, Q, O, R. Ejemplo, P o no Q o R. Como tienen el mismo operador O, se puede asociar la primera proposición con la segunda, P o no Q o R. O también se puede asociar la segunda